Bienvenidos a su programa Opiniones en Vivo. En la tarde de hoy traemos un tema de gran interés para los conductores de nuestro país, ya que ellos se hacen la pregunta de que si es legal que los AMET tomen sus vehículos y se los lleven en una grúa. Y en caso de ser ilegal, ¿cómo ellos pueden actuar con respecto a esta ilegalidad? Para esta y otra pregunta tenemos al profesor universitario y defensor público José Emilio Monteguillén. Buenas tardes, José Emilio. ¿Qué tal le parece? Muy buenas tardes, Rafael. Un placer estar compartiendo contigo aquí en este importante espacio y gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a tu público. Gracias. ¿Qué usted tiene para decirnos con respecto a esta inquietud? ¿Es legal que la DGCET, conocida como los AME, tome los vehículos de las personas y se lo lleve? Así porque sí. Bueno, mira, en realidad esto es un punto bastante interesante que ha traído a la población dominicana, específicamente a los conductores de vehículos, preguntas, inquietudes y situaciones verdaderamente embarazosas que han dado traste con inconvenientes personales y situaciones bastante complicadas. Es bueno que la sociedad entienda que este accionar de los agentes de la DGC está regulado por las normas y no escapa al control constitucional y al control legal. Son actuaciones como depositarios, específicamente de autoridad para realizar acciones que tienen que ver con el control, la regulación del transporte, del tránsito, de la movilidad vial en la República Dominicana. Obviamente que está controlado y está sujeto a las estipulaciones legales. En este punto, es bueno señalar que ciertamente si los agentes del Intran tienen facultad para accionar ante cualquier tipo de situación que tenga que ver con la movilidad vial, el transporte y todo lo que tiene que ver con la circulación por la vía pública, bueno, lo cierto es que estas acciones siempre tienen que ser dentro del marco de la legalidad. Exacto. Sí, dada este tipo de circunstancias, ya en este estado de cosas, hay que analizar algunos puntos. Lo primero es que la Constitución de la República establece precisamente ese derecho a movilizarse que tienen los ciudadanos, a trasladarse de un lugar a otro, utilizando las vías de acceso a los lugares. Y este tipo de movilidad en la República Dominicana tiene una normativa que es la ley 6317, la de 2017, que regula todo lo que tiene que ver con el transporte, el tránsito, la movilidad vial. Entonces, esas acciones de la DGC están regidas específicamente por esta normativa. Pero la Constitución, que es la ley marco, la norma suprema de la República Dominicana, tiene una influencia directa también en esta normativa como en todas las otras, porque el asunto de la constitucionalidad de la ley impide que se haga una normativa o que se cree una normativa que vaya en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando se presentan este tipo de casos, de que la DGC, por asunto, y hay que especificar este punto, por cuestiones que tienen que ver con infracción de tránsito, como por ejemplo el no tener al día la placa del vehículo, o digamos así, la revista, etcétera, correctamente. En efecto, sí, los agentes de la DGC pueden anotar una infracción perfectamente, pueden sancionar en ciertos aspectos, pueden tramitar también la movilidad del vehículo. En ciertos aspectos eso lo vamos a tratar un poquitito más adelante. Pero ese tipo de infracciones a la norma, el hecho de que una persona no esté al día con el pago de la placa para moverse o de la revista, que son exigencias de la norma, no le da facultad a los agentes de la DGC para incautar un vehículo. No puede, y mucho menos se puede incautar un vehículo de motor a los fines de presionar al propietario de ese vehículo para que cumpla con el pago de esa infracción, sino que por el contrario, esto atiende a ciertas exigencias de la norma. La Constitución de la República, que te reitero que hay que referirse a ella en todo caso, en todo momento, por ser la ley marco, la ley suprema, establece algo muy particular respecto de lo que es el derecho de propiedad. El artículo 51 de la Constitución de la República es claro, muy específico, entendiéndose que se trata de un derecho fundamental. Este derecho a la propiedad es un derecho que constituye un fundamento, un derecho que tiene esa facultad, derecho fundamental, y tiene que ejercerse de manera amplia, de manera libre, y no puede ser objeto de menoscabo. Por lo tanto, el hecho de incautar un vehículo sin la exigencia de la norma, aunque se trate de un agente de la DGC, es ilegal. Y ahora vamos a aterrizar un poquitito respecto de ese punto. ¿Por qué es ilegal? Porque precisamente, y aquí habría que enfatizar un poquito en algunas decisiones que han sido evacuadas por el Tribunal Constitucional, y
Podríamos citar entre ellas la sentencia número 21 del año 2015, que fue una sentencia emblemática y que trajo como consecuencia una secuencia, valga la redundancia, de decisiones en ese mismo ámbito, en ese mismo sentido, y prohibía precisamente la incautación de vehículos de motor, porque supuestamente estuvieran en falta de una ley, como por ejemplo carecer de la placa, para moverse o de la revista, y culminó a que los agentes de la DGC, estableciendo un parámetro firme, solamente consideran esto cuando se trate de una decisión, una orden emanada del Poder Judicial, de la autoridad judicial competente. Es decir, que se le puso límites para poder realizar ese tipo de incautación prácticamente. Correctamente. Es decir, solamente en los casos en los cuales se trata de una orden emitida por una autoridad judicial competente, en este caso, tendría que ser el juez y más específicamente el juez de paz del Juzgado Especial de Tránsito, del Juzgado Especial de Tránsito, que emita esa orden. O en caso de que se trate también de que haya ocurrido un accidente donde hayan heridos y posibles personas fallecidas, o cuando esté abierto un proceso penal que traiga como consecuencia la incautación de ese vehículo. Fuera de estos casos, está prohibido a los agentes de la DGC y a cualquier otra autoridad que no sea la que he mencionado a incautar un vehículo de propiedad privada, porque esto sería contradecir un aspecto con carácter constitucional como es el que establece la norma del artículo 51 de la Constitución de la República. Ok, entonces es de gran interés lo que usted acaba de decir. Es decir, que ni siquiera la policía puede tomar un vehículo para llevarse, como podemos ver. Incluso he conocido casos de que los AME, por decirlo así, paran a una persona porque no tiene casco, le piden la licencia y automáticamente agarran el vehículo y lo suben. Pero no le informan en qué tipo de operativo está, no le piden lo que es el seguro, no le piden la placa, entonces como que es contradictorio. Como que el ente que está para regular la ley, para hacer cumplir lo que son los requisitos fundamentales y el libre tránsito de forma segura, no están cumpliendo con lo que es su deber. Mira, esto es una situación de hecho, contraria al derecho, Exacto. evidentemente. Mira cómo el Tribunal Constitucional en su papel de regulador para el mantenimiento de la supremacía constitucional ya se ha pronunciado en diversas oportunidades y ha dicho precisamente la prohibición sobre ese tipo de... El año pasado pasó. Correcto. En el año 2025 tuvimos un precedente magnífico del Tribunal Constitucional. De hecho, vino a marcar un hito en cuanto a jurisprudencia se trata, porque hubo inclusive una condenación en contra de la DGC, e incluso se implementó un aceite de 2.000 pesos por cada día de retardo en cuanto a la devolución del vehículo. Eso no fue aquí en el Facebook, fue al director y al coronel, creo que fue. Sí, el director estuvo también encausado, no tan solo los agentes que levantaron la infracción, también estuvo el director de la DGC de esa demarcación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? En el caso de las decisiones del Tribunal Constitucional, que todos sabemos que son vinculantes y forman un precedente que crea esa vinculación para que sea aplicable la orden, independientemente de esto, debemos saber, la ciudadanía debe tener conocimiento de que este tipo de acciones que son ilegales, pero se cometen en los hechos. Vivimos en un Estado de Derecho en el cual, aunque las normas están establecidas, evidentemente que se presentan acontecimientos, situaciones en las cuales estas normas, estos derechos tienden a ser vulnerados. Entonces, ¿qué podemos hacer? En el caso específico de las acciones que contradicen las normas y que son llevadas a efecto por estos agentes de la DGC, evidentemente que sería la violación a un derecho fundamental, como es el derecho a la propiedad, ya dijimos en el artículo 51 de la Constitución de la República, bastante claro, al tratarse de un derecho fundamental, tiene carácter constitucional, y por esa situación hay que utilizar las vías correctas. En este caso, cuando existe la violación, en el cabo, de un derecho fundamental debidamente consagrado, entonces nosotros tenemos los diferentes mecanismos constitucionales para poder solicitar el resarcimiento de ese derecho. En el caso que nos ocupa, pues, el recurso de amparo, la acción de amparo, mejor dicho, es la vía correcta para poder encaminar esa acción y lograr un feliz término en los fines que persigue la parte afectada, sería en este caso el conductor, a que se le incauta el vehículo. Hay un problema con esto, y es el hecho de que hay un plazo fatal respecto de cuándo es el momento y hasta qué punto puedes tú esperar para introducir este recurso de amparo, esta acción de amparo. Solamente son 60 días desde el momento en que se genera esa turbación del derecho. Tiene que decir que la persona tiene 60 días desde que se toma el vehículo
hasta que se finaliza para poder presentar ese recurso de amparo. Eso es correcto, eso es correcto. Y tienen que presentarlo, porque obviamente esto del recurso de amparo tiene unas exigencias también que son necesarias. Tú tienes que demostrar, en términos sencillos, tienes que demostrar la propiedad de ese vehículo. Y tú tienes que utilizar elementos de prueba para confirmar que se generó esa violación. Por ejemplo, el acta de la infracción, tienes que depositar esto ante el Tribunal Constitucional. Y si no le entregan acta, porque por ejemplo también ha habido casos que se llevan el vehículo y cuando no le entregan un acta para pagar la infracción y la persona tiene que dirigirse directamente a la DGC para buscar la infracción. Se dan todo tipo de situaciones. Y en este caso habría que mencionar el artículo 69 de la Constitución de la República sobre el debido proceso. En este caso, como una acción que se vendría a ventilar ante el tribunal competente, que a la sazón vendría siendo la Cámara Penal de la jurisdicción del municipio donde se creó esa turbación, donde se generó la situación, o en su caso también podría ser el Tribunal Superior Administrativo, que perfectamente también es competente para conocer este tipo de acción. Tienes necesariamente que depositar elementos de prueba que conlleven al tribunal a entender y a verificar que se manifestó este tipo de situaciones. Si no, un video funciona, es decir, inmediatamente llegan, pueden empezar a grabar y puede ser utilizado como un elemento de prueba. Claro que sí, perfectamente. Y me atrevo a decirte esto porque, en todo caso, las estipulaciones del artículo 69 de la Constitución de la República aplican a todas las materias. El debido proceso. Ese debido proceso, en este caso, vendría a ser precisamente el que establece la ley 137 del 2011 y como ley que es común también sería el Código Procesal Penal en este caso. Entonces, necesariamente tenemos que suministrar estas pruebas y la ocurrencia de los hechos y sus circunstancias pueden ser probados por cualquier medio ilícito. Es decir, si hay un video, si hay testimonios, si de alguna manera se puede verificar esos hechos a través de cualquier tipo de dos o tres testigos o hay una cantidad mínima de testigos que puede ser tomada. Pueden ser los testigos que sean necesarios. No hay un límite ahí establecido. Claro, no deben ser sobreabundantes, porque entonces el juez, en virtud de la misma norma y de la capacidad que tiene el juez respecto de decidir esto, el debido proceso, puede establecer. Hay normas que sobreabundan, pasan por la exigencia, por el sedazo de la pertinencia, de la relevancia, de la suficiencia. Las pruebas deben ser pertinentes, relevantes y suficientes para que el tribunal pueda edificarse y emitir una decisión respecto a los pedimentos que le están formando las partes por este asunto de que los jueces tienen que responder a los pedimentos de las partes. Se trata de un sistema que atiende al principio de justicia rogada. Yo te estoy rogando, a ti te estoy solicitando como juez que me falle o que me decida respecto de esta turbación que he sufrido yo en uno de mis derechos que me han sido violentados. Tú tienes que responder de alguna forma a esto y no puede el juez o los jueces, presentando oscuridad, insuficiencia de la norma, dejar ningún cabo suelto. Entonces, si tenemos este asunto de la prueba, yo estoy depositando pruebas para confirmar que los agentes de la DGC me han incautado mi vehículo fuera de los parámetros que establece la norma, yo lo puedo probar por cualquier medio lícito. Hasta con la policía se hace lo mismo, exactamente. Ese mismo procedimiento en caso de que sea la policía que tome mi vehículo y se lo lleve sin alguna justificación legal prácticamente. Eso es correcto, eso es correcto. Solamente habría que analizar, Rafael, lo que tiene que ver con los aspectos constitucionales. Todos los organismos de seguridad, todas las instituciones castrenses, las instituciones privadas, los que tienen que ver con la aplicación de las normas, con mecanismos de investigación, etcétera, están sujetos a la Constitución y tienen el deber de observar el cumplimiento de las exigencias constitucionales en todo tipo de procedimientos, en todos los accionarios que tengan estas instituciones o estos individuos en representación o en su calidad de miembros de estas instituciones. Entonces, no importa de qué institución específica se trate, todas las instituciones del Estado están sujetas a la Constitución. Ante una violación o una turbación de un derecho fundamental contenido en la Constitución o cualquier otro derecho de que se trate que vaya en contra de las normas, pues evidentemente que se les puede aplicar este tipo de situaciones, se puede recurrir perfectamente cuando hay la turbación de un derecho fundamental, se puede recurrir al amparo siempre que no se trate de habeas corpus o habeas data, que ya es otra situación. Pero sí, cuando hay un derecho fundamental en juego, que no esté protegido ni por la habeas data ni por el habeas corpus, entonces tenemos el amparo. Y para esto, el Tribunal Constitucional, reitero, a través de la Ley 137-2011, está facultado para conocer esto. ¿Qué pasa en el caso específico de la violación a la ley? La Ley de Movilidad Vial, esta Ley 63-17, vino a modificar de pleno la Ley 241 sobre tránsito terrestre, que era la que estaba anterior. Y fue fruto de la violación a estipulaciones de esta ley que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse
y emitir la ley, la resolución, la sentencia 21-2015 que trajo este precedente magnífico, me parece a mí, y que viene a tener una efectividad a estos fines para tratar de normalizar un poquitito esto y controlar ese accionar de los agentes del hambre. Pero luego de esto también me parece que la sentencia número 48, creo que del 2025, y la 61 también del 2025 vienen a reforzar esa decisión primaria del 2015, estableciendo que precisamente los agentes de la DGC no están facultados a ejercer este tipo de acciones incautando vehículos, aunque se trate de una de esas infracciones, fuera de los casos ya mencionados. Tratándose de una situación que se verifica aún a sabiendas de que tenemos estos precedentes constitucionales, aún a sabiendas de que se están violentando las normas son violentadas por este tipo de acciones, se siguen presentando. Sí. Por lo tanto, la población debe empoderarse de estas vías que tienen para contrarrestar estas acciones, digamos que arbitrarias, contrarias a las normas, y poder ejercer su derecho a la propiedad de manera efectiva y amplia. Ok, el tema está muy interesante, ¿verdad? Creo que el tiempo no nos dará para poder culminar, pero hay tres preguntas fundamentales antes de finalizar que nos gustaría que nos aclaren. En primer lugar, las personas quieren saber, que he escuchado a muchas personas hablar por las calles, de que quién puede, si necesita ser representado por un abogado para someter el recurso de amparo, porque eso supongo yo que si tiene que ir con un abogado, tiene que hacer una inversión monetaria. Y hay personas que no tienen los recursos necesarios como para poder pagarle a un abogado para hacer lo que es un recurso de amparo. Pero es muy interesante tu pregunta, Rafael, y es una inquietud que evidentemente tiene la mayoría de la población, a los cuales va dirigido precisamente este tipo de contenido y que sufren de situaciones de este tipo. En efecto, lo más conveniente en todo caso sería tener la asistencia de un profesional del derecho. Esto es lo más recomendable. Sin embargo, la misma ley 137 del 2011 establece que esta acción de amparo no está revestida de formalidad, es informal. Es decir, que una persona cualquiera, aunque no sea abogado, puede buscar todas las evidencias, se dirige al tribunal competente y con las evidencias ya puede hacer el sometimiento de recurso de amparo. E incluso, Rafael, la secretaria del tribunal, cuando hay dificultades o carencias de la persona que ha sufrido esa turbación en su derecho, está en la obligación de ayudarle a redactar sus peticiones, Okay. en todo el sentido. Entonces, esta carencia de formalidad y carencia también de impuestos, porque al tratarse de un derecho fundamental, tiene que estar exento de impuestos, evidentemente, hace que no sea imprescindible la asistencia de un profesional del derecho. Okay. Sin embargo, es recomendable porque es la persona que está calificada. Que puede orientar sobre la ley a nivel general. Evidentemente que sí. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Y otra pregunta que las personas se han hecho muchas veces es de que si la persona que fue vulnerado el derecho puede demandar a la institución de Intran para poder prácticamente resarcir los daños causados. Es decir, tengo un motor, voy a hacer un trabajo en, vamos a decir, la otra banda, me dirijo para allá, me voy a ganar alrededor de 20,000 pesos, se llevan el motor, no me gané los 20,000 pesos, tenía otro dinero que iba a conseguir mediante el motor y como mi motor estuvo incautado, alrededor de 10 días o 15 días, no pude conseguir una X cantidad de dinero, por la cual mi familia no pudo ser sustentada como es debido. Y eso puede llevar a la persona a cometer ilegalidades como robar, atracar o hacer cualquier otra cosa incorrecta. Es decir, las personas a quien los vehículos fueron retenidos pueden demandar a la institución y si es posible, ¿por qué se debe demostrar y por cuánta cantidad de dinero? Interesante pregunta también. Yo entiendo que es una de las inquietudes más recurrentes Sí. En todo el que sufre, digamos que un perjuicio directo en términos monetarios. Entonces, amerita saber qué puede hacer para que le sean resarcidos esos daños, esos perjuicios. Cualquier hecho del hombre que causa un daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo. La reparación de los daños sufridos por una persona en el ejercicio de su derecho, obviamente que trae consigo una repetición en contra de esa persona, ya sea una persona física o moral, eso no importa. Quien causó el daño tiene que reparar este daño sufrido. Por eso el Estado, que es tiene una connotación o una función proteccionista, digámoslo así, de los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a un Estado social y democrático de derecho, así mismo como se establece en la Constitución de la República. Entonces sí puede accionar. Las instituciones estatales, y es un punto en el cual la ciudadanía necesita orientarse un poquito, bueno, que la sociedad dominicana entienda esto, que lo sepa. Realmente las instituciones estatales son demandables, o pueden ser demandables, claro que sí, y deben responder, por esto no es que es imposible
que se demande a una institución del Estado. Perfectamente se puede accionar cuando tú sufres un perjuicio directo y esto puede ser confirmado, comprobado, y tiene que resarcirte el daño. En el caso, por ejemplo, para hacer un símil en este sentido, el perjuicio que sufre una persona cuando se le condena a una pena y luego resulta que al final, ya luego de que el procedimiento ha llegado a una etapa superior y ya tiene un tiempo ventilándose en los tribunales y todo esto ha traído como consecuencia pérdidas, ¿verdad? Daños, perjuicios en contra de la persona que está siendo endorsada, pues esto podría dar lugar perfectamente a algún tipo de reparación en contra de las instituciones estatales que provocaron esa situación a ese individuo. Tú permanecer en la cárcel, perder tu trabajo, perder tu forma de vida, tu acostumbrado, tu cotidianidad, y lo que conlleva tú perder un derecho tan preciado como la libertad. Entonces sí se puede atacar al Estado. Es un tanto dificultoso, pero sí se puede. Entonces puede accionar en contra del Estado para que le sean resarcidos esos daños. Claro. Y última pregunta ya, porque tenemos que finalizar. Las personas se preocupan por el tiempo en cual se dura para darle respuesta a sus inquietudes. Incluso llegan a pensar de que no se le está respondiendo, sino que le quieren imposibilitar, porque no será difícil, como decimos dominicanamente hablando. ¿Qué usted nos podría decir con respecto al tiempo después de haberse presentado el recurso de amparo? ¿Cuánto tiempo debe durar más o menos? La cantidad mínima, la cantidad máxima, para yo tener respuesta de mi recurso. Muy buena pregunta, y entiendo yo que tiene también una importancia trascendental, porque la persona, una justicia tardía es una injusticia. Eso en términos generales lo conocemos. Cómo se maneja en el actor popular. ¿Qué resulta con esto? Precisamente, esa acción de amparo, ese recurso de amparo, tiene la finalidad de reponer rápidamente en el ejercicio pleno de su derecho a la persona que fue violentada en el uso y disfrute de ese derecho de que se trata. Y por lo tanto está supeditado, está amparado por un principio de celeridad. Es decir, que las decisiones y todo lo que tenga que ver con el proceso hasta llegar a una conclusión final, a la decisión que hubiera de evacuar el tribunal de que se trate, porque recuérdate, Rafael, que tenemos dos tipos de controles constitucionales, está el control difuso y el control concentrado. En el caso de las violaciones a la ley 6317 sobre transmovilidad vial en la República Dominicana y la ilegal importación de ciertos vehículos en esos aspectos que te digo, pues entonces evidentemente que tiene ese carácter de celeridad, porque se perdería el sentido de efectividad cuando se alarga demasiado esto. Esa efectividad y esa celeridad están sujetos también al principio del plazo razonable, que es donde hay que analizarlo. Este principio, este concepto del plazo razonable, lo que nos lleva es a analizarlo desde el punto de vista de que no puede ser un plazo muy extenso, mediante el cual o a través del cual se violente aún más de lo que ya ha sido violentado con la incautación de su vehículo y todo lo que esto conlleva en cuanto a perjuicios personales, y que además de esto, supongamos en el caso de que dure un tiempo innecesariamente largo para tener una decisión, para tener una respuesta, y que su derecho fundamental a la propiedad privada sea resarcido, sea repuesto en el uso y disfrute de este derecho, pues entonces este principio del plazo razonable opera perfectamente a los ojos del juez, desde el punto de vista del juez, para establecer, bueno, ya tenemos un tiempo, digamos, un mes, 2 meses en esto, hay que decidir este asunto, porque esto está revestido de un principio de brevedad, de plazo razonable, de celeridad, que nos obliga a nosotros, tratándose del ejercicio de un derecho tan fundamental como el de la propiedad, tan amplio, tan perfecto. Entonces hay que decidir esto a la mayor brevedad posible. A la mayor brevedad posible. Eso podría ser como un plazo máximo de 60 a 90 días hábiles. Lo correcto desde mi punto de vista sería que mucho antes de ese plazo, debería ser en un plazo de unos días, porque estamos hablando de un derecho fundamental que latentemente en el momento está siendo vulnerado, y esto crea una turbación, un perjuicio que va increciendo, es decir, en aumento a la medida en que van pasando los días. Por eso, la utilización de las 30, y es una recomendación directa que hacemos a la ciudadanía y a todo el que sufra este tipo de situaciones, solicitar a las 30. Por cada día de retardo en la ejecución de la decisión del tribunal que dicte la decisión, en este caso el Tribunal Constitucional, unas 30, ya sea 5.000, 10.000 pesos, el que sea, diario. Es una remuneración por los días tardados. Claro, entonces, no me entregaron, no me han cumplido con la decisión del tribunal que dictó la decisión, y ya pasaron un mes, pero ustedes tienen que darme 10.000 pesos, eso es una suma. Exacto, estoy diciendo una suma. Como ejemplo. Un ejemplo, exactamente. Entonces, por cada día de retardo en la entrega, en la devolución de mi bien, que es mi propiedad, pues entonces tendrán que pagarme 10.000 pesos por cada día de retardo. Y eso es una orientación y un consejo que le damos a la población dominicana para que
por lo menos tengan una parte de resarcimiento automáticamente, inmediato, a través de la decisión del Tribunal Constitucional. Ok, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, maestro. Realmente fue de muy educativo toda la información que nos acaba de dar. Me gustaría continuar más adelante con estos temas y otros de gran interés para la sociedad. A todo nuestro público en general le pedimos que se suscriba, por favor, darle la campanita para notificarse y estar enterado de todo lo que traemos en el canal. Y hasta la próxima.